Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, oh, oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 oh. Europa está viviendo el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Way down we go. ¿Cómo está reaccionando la Unión? ¿Y nuestro país? ¿Por qué se están cerrando las fronteras? En definitiva, ¿Crisis de refugiados o crisis de la política migratoria europea? Hoy lo descubrimos. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look her right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down. el pasado 28 de junio se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un curso bajo este título, dirigido por Miguel González, director del Servicio Jesuita por los Migrantes, Valeria Méndez de Vigo, de Entre Culturas, y Juan Iglesias, director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. You're gonna be friends. 3 mesas de debate en las que se habló de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en contextos de refugio. De la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis de asilo. Y de la integración de la población refugiada una vez en España. someone here's alive, somewhere underneath, caught between the railing, mirroring the beat. Recuerdo que en 2012 Entre Culturas creó el país virtual Nolan, donde vivían más de 60 millones de personas refugiadas y desplazadas. Una iniciativa que nació para proteger los derechos de estos millones de personas. Año 2017, panorama actual. 5 años más tarde la cifra ha aumentado y ha aumentado a 65.600.000 personas, según datos de un reciente informe de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? La mitad de estas personas son niños y niñas, y esa cifra de los 65.600.000 personas lo que significa es que una de cada 113 personas en el mundo es refugiada, desplazada interna o solicitante de asilo. Por tanto, efectivamente, el panorama ha variado y ha variado peor en ese sentido, ¿no? Es decir, la cifra se ha incrementado de una manera sustantiva. Eso sucede pues, por el impulso de algunos de los conflictos abiertos ahora mismo. El más conocido posiblemente sea el de Siria, pero hay otros también en la región, como el de Yemen o el de Irak, y también algunos en el África subsahariana, ¿no? Como el de República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán o Sur Sudán. Eso ha hecho también que la cifra de desplazados pues, se incremente de manera sustantiva. Ante tal situación, los países en vías de desarrollo son los que más, podríamos decir, están haciendo por estas personas y los que más están acogiendo, y en cambio países ricos, entre comillas, como puede ser España, parece que estamos girando la cara hacia otro lado. Así es. Es decir, cuando nosotros hablamos o decimos desde hace ya 2 años, ¿no? Hablamos de la crisis de refugiados en Europa. Europa ha llegado mucha gente, pero ha llegado muy poquitas si la comparamos, como es lógico por otra parte, con los países vecinos a los conflictos.
Es decir, las personas refugiadas que huyen del conflicto de Siria, la mayoría no está en Europa, la mayoría está en los países vecinos, como son Líbano, como es Jordania, por ejemplo, ¿no? Si miramos la lista de los países que más población refugiada acogen, solamente hay un país europeo, y además ha entrado recientemente, que es Alemania, ¿no? Los primeros de la lista son Turquía, Líbano, Irak, es decir, países efectivamente pues, de ingresos bajos y países en vías de desarrollo. بحب أروح على المدرسة بشتاق لرفقاتي ولمعلميني ومعلماتي بشتاق للمدرسة. ¿Cómo está reaccionando la Unión Europea y en concreto España? Bueno, pues han ocurrido bastantes cosas, pero en principio podemos decir que la Unión Europea está reaccionando de una manera defensiva, es decir, la tendencia que venimos observando es que sobre todo se está, es lo que llamamos la Europa fortaleza, ¿no? Es decir, está reaccionando de una manera defensiva con unas políticas cada vez más restrictivas que lo que tratan sobre todo es de denegar la entrada, de tener el flujo de personas potencialmente solicitantes de protección internacional, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, sobre todo en este último año, quizá con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía, ¿no? Cuyo propósito era precisamente detener el flujo de personas que llegaban a las costas griegas y que entraban por tanto a territorio europeo. جيت على لبنان من شي سنة بسبب انقطاع عمل بابا بالأحداث. أنا اسمي غادة، عمري 13 سنة ومن حلب. آخر يوم قبل ما أجي لهون كنت فرحانة كتير إني بدي أجي على لبنان. لما أجيت وشفت هون المعيشة الغالية والصعبة بعدين صرت أتمنى لو أرجع على سوريا. En un momento determinado, Europa también establece un compromiso en septiembre del año 2015 en el seno de la Comisión Europea, que lo que quiere es, bueno, en un primer momento, hacer un reparto que pretende ser más equitativo, digamos, entre la población refugiada y desplazada interna, y fija unas cuotas de reubicación y de reasentamiento de unas 160.000 personas, ¿no? De reubicación, cuando hablamos de reubicación nos referimos a las personas que han llegado, solicitantes de asilo, que han llegado sobre todo a las costas de Grecia y de Italia, ¿no? Que son quienes de los países europeos los puntos, digamos, de entrada, ¿no? Y cuando hablamos de reasentamiento nos referimos a reasentar a personas refugiadas que provienen de países como los que hemos visto antes, vecinos a los conflictos, ¿no? Entonces lo que se arbitró fue un sistema, digamos, de reparto de estas 160.000 plazas, digamos, ¿no? Ese reparto debía de cumplirse en septiembre de este mismo año, pero lo cierto es que no se está cumpliendo en absoluto, ¿no? No se está cumpliendo en absoluto. Creo que se está cumpliendo solamente en un porcentaje cercano al 20%. En el caso de España en concreto, el incumplimiento es todavía mucho mayor porque estamos solamente en un porcentaje de alrededor del 8% y quedan únicamente 3 meses para que se cumpla el plazo dado por la Comisión Europea. España no está cumpliendo con su compromiso, un incumplimiento por el que se le puede sancionar. Teóricamente, efectivamente es posible y de hecho ya ha habido una reacción por parte de la Comisión Europea, no hacia España, pero sí hacia otros países, fundamentalmente del este de Europa, que no han acogido absolutamente a ninguna persona refugiada y por tanto la Comisión Europea ha amenazado efectivamente con sancionarles. Entre Culturas es una organización de cooperación internacional al desarrollo especializada en educación. Y nosotros trabajamos de la mano de diferentes organizaciones, pero fundamentalmente del Servicio Jesuita Refugiados, con personas refugiadas y desplazadas
desde hace muchísimos años, en diversos países del mundo, tanto de África como de América Latina, como de más recientemente de Oriente Medio. Es decir, acompañamos y defendemos in situ con nuestros socios los derechos de las personas refugiadas y desplazadas. Y lo que hacemos en España, sobre todo, es más bien bueno, pues trabajo educativo, ¿verdad? En los centros educativos, pero también con la sociedad en general. Y participamos en campañas, en ocasiones en solitario y en otras ocasiones con nuestras redes, que son desde la Coordinadora de ONGs y otros movimientos sociales, como en el marco de las organizaciones jesuitas, en una campaña que se llama Hospitalidad, en lo que tratamos sobre todo es de defender aquí los derechos de las personas refugiadas y desplazadas. Home again, home again. Frecuentemente su trabajo se ubica en zonas de frontera, unas fronteras que comienzan a cerrarse para que estas personas no lleguen a Europa, más bien les impiden llegar de una manera segura y legal. ¿Qué es lo que os encontráis allí y los problemas que produce este cerrar las fronteras, ¿no? Porque complica todavía más que las personas lleguen de una manera legal y segura, o sea, ahí es cuando podríamos empezar a hablar de mafias, de trata de personas, esclavos y demás. Completamente. Además, es decir, la lucha contra las tratas, que tanto se dice también desde el punto de vista político, no, nosotros lo que queremos es luchar contra las mafias. La mejor manera de luchar contra las mafias es la que tú has señalado, que es facilitar precisamente vías de acceso legales y seguras, que es lo que hace que las personas potenciales solicitantes de asilo pues puedan viajar, porque los refugiados que no pueden viajar normalmente, es decir, no pueden subirse a un avión. Es decir, entonces, la única posibilidad, si no se les ofrece la posibilidad de tener vías de acceso legales y seguras, realmente la única posibilidad que tienen es de embarcarse en una patera en las condiciones pues que vemos, si es que llegan, que en muchos casos, como hemos visto, ¿verdad?, en estos últimos años, y es un drama además que se va incrementando, pues no llegan, ¿no? Y eso es con lo que nos encontramos. La situación además de las personas refugiadas y desplazadas en muchos de los países de acogida, como hemos dicho, los países de acogida pues se están haciendo un esfuerzo grande, pero qué duda cabe pues que, bueno, que son países también con recursos bastante limitados, ¿no? Entonces las condiciones de vida de las personas ahí en campamentos o en otro tipo de asentamientos en muchos casos son absolutamente desesperadas, e incluso en el caso de Grecia, que es un país de la Unión Europea, las condiciones de vida de las personas ahí son realmente muy sangrantes, ¿no? De hecho, en realidad lo que ha pasado en Grecia es que los campos de refugiados se han convertido prácticamente en campos de detención, ¿no? Entonces no ves tanto a los refugiados y refugiadas por la calle como sucedía antes, pero están en campos y prácticamente pues, un poco sin muchas posibilidades de salida, ¿no? En cierta medida en una ratonera, ¿no? Sus imágenes más próximas son las trágicas llegadas a Italia, Grecia o España, cruzando el Mediterráneo, o a través de las vallas de Ceuta y Melilla. En un documento al que hemos tenido acceso mostraban su intención de ampliar el foco de nuestra mirada para comprender lo que hay detrás de esa trágica imagen. La principal aportación que una organización como Entre Culturas puede ofrecer a la sociedad es facilitar una mirada y comprensión global de la migración forzada nacional e internacional, enraizada en el acompañamiento cercano a las personas víctimas de los desplazamientos. Desde Entre Culturas también protegéis mucho ese acceso a la educación también de estas personas refugiadas.
un acceso que es limitado y en ocasiones incluso imposible. Pues sí, así es, efectivamente. Las personas refugiadas y desplazadas se encuentran con muchísimas limitaciones en su vida y nosotros somos una ONG de educación, creemos profundísimamente en el potencial transformador de la educación para todas las personas y creemos, este es uno de nuestros lemas, digamos, que la educación efectivamente presta oportunidades. Tenemos muchas historias de personas refugiadas, historias de éxito que gracias a la educación y sobre todo a su tesón, a su esfuerzo, a su trabajo y a sus ganas de afrontar la adversidad, porque las personas refugiadas afrontar la adversidad no les gana absolutamente nadie, es decir, son con que se les ofrezca oportunidades son capaces de hacer grandes cosas y tenemos muchos ejemplos de eso. La educación efectivamente es absolutamente fundamental y es un derecho que en gran parte les es denegado. Es decir, los porcentajes de escolarización en primaria, de educación de personas de niños y niñas refugiados y desplazados son bajísimos. Solamente el 50% de niños y niñas refugiados y desplazados tiene acceso a primaria. Cuando hablamos de educación secundaria, el porcentaje se restringe al 25% y si hablamos de educación superior, se restringe, esto ya es enormemente restrictivo, únicamente al 1%. Solo un 1% de las personas refugiadas y desplazadas logra llegar a la universidad. I heard that you're settled down, that you found the boy and your... Como señalábamos al principio del programa, Valeria Méndez de Vigo, a su paso por Santander, participó en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿Crisis de refugiados o crisis de la política migratoria europea? Pues bien, aprovechamos para saber precisamente cuál es su opinión ante esta pregunta. La verdad es que nosotros no lo consideramos crisis de refugiados como tal, y no lo consideramos crisis como refugiados en Europa porque si vemos el panorama global, realmente la gran mayoría de las personas refugiadas y desplazadas, como hemos mencionado antes, no están en Europa, sino que están en los países vecinos a los conflictos. El 82% reside ahí. Y por otra parte, en realidad, a nosotros nos gusta decir que hay situaciones situaciones que en algunos casos son coyunturales, aunque se prolongan en el tiempo, como las guerras y los conflictos, y en otros casos pues, son más globales, más estructurales, como la pobreza, la desigualdad o el cambio climático, que es lo que ocasiona estos desplazamientos involuntarios de población. Realmente estas son las causas del desplazamiento, ¿no? La consecuencia es la movilidad humana, pero no es una situación de crisis de refugiados como tal. Y lo que dirán mis compañeros también en la mesa es que no es tanto crisis de refugiados en cualquier caso, sino en todo caso, si pudiera hablarse de algo, es del sistema de protección europeo. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. But those days are gone. Está claro que no se puede generalizar, pero podríamos decir que tenemos países que no colaboran, que son hostiles, porque con Nadia hablábamos también que cada vez hay una mayor hostilidad hacia la persona extranjera, que se cierran, países que se cierran en sí mismos, cuando estas personas no tienen que suponer una amenaza, no nos van a robar nada, simplemente buscan una protección y un poder vivir y sobrevivir, ya que han huido de conflictos muy dramáticos. Pero ante todo esto, Valeria, ¿dónde queda la dignidad humana? ¿No? Yo creo que también la sociedad se tiene que plantear dónde queda la dignidad de la persona. Sí, la verdad es que en esto yo creo que también ha habido como una cierta evolución, ¿no? Yo creo que la sociedad civil y en general la gente en muchos casos ha ido muy por delante de los líderes políticos, ¿no? Y si recordamos, por ejemplo, es verdad que esa tendencia también ha cambiado, está cambiando, pero si recordamos aquellas escenas de hace unos poquitos años, ¿verdad?, de personas refugiadas que venían a Francia, a Austria y que la gente los recibía con vítores en las estaciones de tren, ¿verdad? Y era precisamente por lo que dices, la gente normal, la gente corriente se daba cuenta de que había un tema ahí de dignidad de las personas y los recibía pues como se merecían en realidad, ¿no?
como se merecían personas que huyen de conflictos, ¿no? Y es verdad que esa tendencia en los últimos años ha cambiado y que nos encontramos con movimientos pues, más xenófobos. Y nosotros pensamos y mantenemos que si el liderazgo político no da ejemplo de acogida, en realidad se vuelve contra los refugiados, pero se vuelve también contra nosotros mismos. Es decir, al final la suerte de los refugiados está muy ligada a nuestra propia suerte y está muy ligada al proyecto de la Unión Europea. Es decir, si nos empeñamos en cerrar fronteras, si nos empeñamos en ver al otro como al enemigo, si nos empeñamos en construir y pensamos que construyendo muros cada vez más altos es como nos vamos a defender, en realidad al final lo que nos vamos a encontrar es que el conflicto lo vamos a tener porque lo que estaremos es sembrando odio, lo que estaremos es sembrando desconfianza, lo que estaremos es sembrando incertidumbre, ¿no? Todo eso en cuanto a valores, digamos, ¿no? Pero la verdad es que también en cuanto a si hablamos de dignidad y si hablamos de derechos, pues es evidente que los países de la Unión Europea pues han suscrito una serie de convenios internacionales, entre otros la Convención de Ginebra y muchos otros de la misma Unión Europea, que concede una protección especial a estas personas en virtud del derecho de asilo, ¿no? Por tanto, eso también es importantísimo cumplirlo. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love lost the way. It's like you're always stuck in second gear. But when it has... Apenas quedan 3 meses para vencer el plazo límite de acogida de refugiados y España no llega al 8%. Nuestro país puede y debe hacer más. Personas que no abandonan sus países de origen por voluntad propia. Personas que se ven obligados a huir únicamente por sobrevivir. Sobrevivir a guerras, sobrevivir a conflictos, sobrevivir a víctimas de trata. ¿Tú no intentarías sobrevivir? La educación sigue jugando un papel fundamental en todas estas situaciones, ya que es la única herramienta capaz de cambiar el mundo. La educación para la ciudadanía global es una estrategia de integración e inclusión. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Y ahora os pregunto, ¿os habéis planteado alguna vez la posibilidad de que en un futuro seamos nosotros los que tengamos que huir de nuestros países? ¿Qué haríais? ¿Qué os parecería que os cerrasen las fronteras? Que no os dejasen llegar a otros países donde podríais vivir de una manera segura. Let him know that you know best, 'cause after all you do know best. Try to slip past his defense. La 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 Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.